Hoy vamos a entrar ya en lo que es la declaración de fe, el punto 1, capítulo 1, apartado 1 de las Sagradas Escrituras. Antes, como siempre, antes de orar, vamos a leer un pasaje que está en Hebreos 1, versículos 1 y 2, que dicen: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Padre Santo, bendito Dios, Señor, Rey de la creación, te damos gloria y honra a ti porque solo tú la mereces, Señor. Te damos gracias por este día hermoso que nos has dado hoy. Te damos gracias por la iglesia, Señor, que es el producto del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Gracias, Señor, por esa redención que has comprado para nosotros. Gracias por esa santificación, Señor, que nos permites ir logrando de a poco por la obra del Espíritu Santo, de tu Espíritu Santo obrando en cada uno de los que creen. Gracias, Señor, por la justificación, por liberarnos del peso del pecado que nos asediaba. Hoy somos libres, Señor, gracias a tu obra. Somos libres para hacer lo bueno, cosas que antes no podíamos porque nuestra naturaleza caída nos llevaba siempre a pecar. Hoy somos libres, podemos elegir, así que te pedimos que a través de la obra de tu Espíritu Santo en nosotros nos des la capacidad, Señor, que ya tenemos, pero nos des las ganas de huir del pecado, nos des la convicción del pecado que es malo. Ayúdanos a ver el pecado con tus ojos, Señor, para que podamos huir de él, para que podamos aborrecerlo, porque Cristo hizo la obra perfecta de cargar con todo el pecado sobre su cuerpo, siendo inocente, por lo cual nosotros no deberíamos deliberadamente entrar en pecado, sino por accidente. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de enseñar tu palabra, de enseñar cosas fundamentales, Señor, que están en la Escritura para que nuestra iglesia sea edificada. Gracias porque a través mío tú hablas, Señor, no soy yo, porque yo soy un siervo totalmente inútil y totalmente dependiente de ti, Señor. Como dice tu palabra, separados de mí nada podéis hacer y yo nada puedo hacer, Señor, separado de ti. Gracias por los dones que has repartido en la iglesia. Te pido que por tu Espíritu Santo los avives en cada uno de mis hermanos también, para que ellos puedan plenamente asimilar lo que tú nos vas a enseñar, nos vas a hablar hoy. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, Dios ha hablado, como dice el escritor de la carta a los Hebreos, en otro tiempo, en los tiempos de los inicios del pueblo hebreo, a los padres, a los primeros creyentes, a través de los profetas. Y recuerden, no sé los que anotan, pero los que anotaron tienen que tener anotado que Dios se ha expresado a la humanidad de diversas maneras, y les nombré 4. Una era hablando directamente, como en el caso de Adán y de Eva. Después habló a través de profetas como Moisés, como Abraham, como Noé. Después ha hecho una revelación a través de una persona que es llamada en la Escritura 2 veces el Verbo de Dios. Recuerden eso. Jesucristo, el Verbo de Dios, lo dice en Apocalipsis 19:30 y en 1 de Juan 1:1.
Entonces, a través de su Hijo, Él nos ha hablado, nos ha revelado su voluntad, buena, agradable y perfecta. Toda la Escritura está inspirada por Dios, ya vamos a ver eso. Vamos a comenzar leyendo entonces el primer capítulo de la Confesión de Fe acerca de las Sagradas Escrituras. Esto es en teología una materia que se llama bibliología. Bibliología es una materia que trata acerca del canon bíblico, de lo que Dios expresa a través de su palabra escrita, que es la cuarta forma en que Dios se expresó al hombre, se expresó a nosotros. Si ustedes recuerdan, después yo le voy a dar, porque sé que muchos no anotan nada, pero les voy a dar escrito esto para que lo tengan, porque es muy importante saber cómo Dios se quiere relacionar con el hombre, los medios que utiliza y de la manera que la Escritura está estructurada canónicamente. Porque sin una base sólida, ante una pregunta malintencionada, una pregunta capciosa de la gente que no cree y que quiere socavarnos un poco la fe a nosotros, puede hacernos resbalar. Y nosotros tenemos que tener totalmente claro en lo que creemos, desde la base misma, y el por qué lo creemos. Si hay una pregunta que desnuda y deshace cualquier argumento, cualquier duda, es una pregunta que dice ¿por qué? Si yo hago una afirmación y alguien me pregunta ¿por qué?, tengo que saber darle la respuesta. Y si no tengo base para lo que digo, difícilmente pueda dar una respuesta que sea aceptable. Los japoneses tienen una manera de llegar a la causa raíz de un problema, o sea, el origen del problema, preguntando hasta 5 veces por qué, y ellos dicen que no se llega casi nunca a preguntar por 5ª vez el por qué, porque generalmente en la tercera pregunta de por qué ya la respuesta está, o debería estar. Entonces nosotros a cualquier pregunta o cualquier inquisición que tengamos sobre alguna palabra o alguna declaración de la Biblia, tenemos que preguntar por qué. Y vamos a tener respuesta. Y si esa respuesta no nos satisface, preguntamos de vuelta por qué. Y así sucesivamente, y vamos a llegar a preguntar 3 veces por qué y no más de 3 veces, porque ya vamos a tener la respuesta. Si nosotros somos diligentes en estudiar la palabra como corresponde y en tener base firme, en ir teniendo bases firmes, edificados sobre fundamento firme, ya estamos que Jesucristo, sabemos, y su obra. Pero después de ahí en más, cada uno mire, dice Pablo, como sobreedifica. Entonces, nosotros tenemos que sobreedificar con material sólido. No podemos edificar sobre cuestiones que no entendemos bien, ni cuestiones que sean apartados de la verdad de Dios. Vamos a leer capítulo 1, apartado 1 de las Sagradas Escrituras según la Declaración de Fe de Londres. Dice: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia.
y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la Iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace que las Santas Escrituras sean muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Eso es lo que dice el apartado 1 del capítulo 1. Si ustedes observan su declaración de fe, después del primer párrafo donde termina obediencia, salvadores, tiene un numerito 1. Ese es un apartado dentro del primer apartado del capítulo que nos lleva a una referencia bíblica. ¿Por qué? Porque cada declaración de fe que se preste de ser bíblica tiene que referir necesariamente a la Biblia, no a otra cosa, no a palabras no a catecismos hechos por seres humanos, no inspirados por Dios, como resulta de muchas religiones que nosotros, tenemos acá, conocemos la más famosa y la más numerosa, que es la católica romana, que se basa en catecismos que son escritos por hombres, donde la escritura queda referida meramente a algunos versículos perdidos por ahí. Yo hace un par de días estaba escuchando y me reía porque hay un cura que quiso explicar de dónde salía el concepto del purgatorio. Y citó 2 versículos extraídos de la Biblia así como tomados como lo puedo tomar yo para llevar agua para mi molino, como dice el dicho, y no definió nada porque es versículo sacado de un contexto que no tiene nada que ver con el tema del pecado, el tema del pagar el pecado después de la muerte, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos lo que es el purgatorio, que no existe, que es un invento, pero cuando alguien extrae un par de versículos de esa manera de la Biblia, puede tratar de explicar a los indoctos y convencerlos de cosas que no son bíblicas realmente. Son bíblicas porque lo sacó de la Biblia, pero no es lo que la Biblia dice, no es lo que Dios dice. Entonces nosotros creemos que las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible. Hay una característica de la Biblia que es su inerrancia, su total inspiración divina. No tiene otra fuente de inspiración más que la inspiración de Dios. Ahora vamos a ver los versículos que están ligados a esto para ir explicándolo. Dice, vamos a leer este concepto, este primer párrafo dice: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente. Acuérdense que cuando les hablé el domingo pasado de la característica de las Escrituras, una de las características era que era suficiente como regla de fe. Segura e infalible. Yo decía inerrante, infalible e inerrante son sinónimos. De todo conocimiento, fe y obediencia salvadores, o sea, referidas a la salvación. No tiene otro sentido la Biblia más que mostrar a Cristo, y Cristo es el Salvador, el único Salvador. O sea, la historia de la Biblia se resume en una palabra que es salvación, o podemos resumirla también en una palabra que es Jesucristo, que es lo mismo, es salvación. Entonces, los versículos que refieren a esto, que apoyan estos, son 4. Segunda a Timoteo 3, 15 al 17, Isaías 8, 20, Lucas 16, 29 al 31 y Efesios 2, 20.
Con respecto a los versículos de referencia, les quiero explicar algo porque por ahí ustedes leen, no en este caso, pero sí por ahí más adelante, porque hay muchas referencias, muchas referencias bíblicas. Van a notar que hay versículos que por ahí les cuesta que encajen, a ustedes les cuesta que encajen con lo que dice el enunciado al que refieren. Y esto es porque tiene dos razones, dos aspectos que cubrir. El primero es mostrarnos dónde la palabra escrita dice lo que dice, o apoya lo que dice. Y el segundo aspecto es un aspecto apologético, que tiende a desmentir cosas que se dicen en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros como Iglesias Reformadas tenemos 5 puntos en los cuales nos apoyamos, que fue el llamado grito de guerra de la Reforma, que comienza con uno fundamental y básico, que es sola Escritura. Hay religiones como la romana que dicen que sola Escritura no, que también la tradición está a la misma altura que las Escrituras. Y esto es una terrible blasfemia, además de una mentira. Es una blasfemia, ¿por qué? Porque la Escritura es inspirada por un Dios todopoderoso y creador que con el poder de su voz, con el poder de su palabra, hizo todo lo que existe. Es inerrante, es un Dios santo, sabio, todopoderoso, que dictó las Escrituras sin ningún error, y yo no lo puedo poner a la altura de las tradiciones humanas bajo ningún concepto, porque el ser humano, es un pecador, es un ser que se equivoca, es un ser que cambia de opinión como cambia el tiempo. Hoy hace frío, mañana hace calor, hoy llueve, mañana sale el sol, etcétera. Así es la conducta humana. Entonces yo las tradiciones las dejo como tradiciones que son, pero para mí regla de fe, la única regla de fe valedera es la Biblia, la palabra de Dios escrita. Entonces, 2 Timoteo 3:15, 17 dice, voy a leer la versión NBI que les va a dar un poquito más de, hago un paréntesis acá, yo les leo la Reina Valera 60 básicamente porque es la versión que utilizamos nosotros. Hay versiones que son traducciones lo más literal posible de los originales, que están en griego y en hebreo y en arameo original, que son los tres idiomas en que se escribió la Biblia. 2 básicamente son los más literales. La Reina Valera 60, la primera que se tradujo, y la segunda versión es la Biblia de las Américas, que tiene un gran trabajo y se acerca mucho a la verdad. Y bueno, tiene algunos detalles que ahora no vamos a entrar en eso, pero las demás son paráfrasis. Yo les leo, la NBI es una paráfrasis. La NTV, la versión NTV, también es una paráfrasis. La PDT o la Palabra de Dios para Todos también es una paráfrasis, que lo que hacen estas paráfrasis es aclararnos un poquito en nuestro lenguaje lo que significa el original que nosotros podemos leer en la Reina Valera 60. Si la Reina Valera 60 por ahí hay versículos confusos, yo leo otra versión y me puede dar un poquito más de luz al respecto, Pero no es que sea diferente, no es que sea una traducción trucha, como se dice vulgarmente, sino que una paráfrasis es una explicación un poquito más distendida de lo que es la rigidez de una traducción literal. Entonces dice la NBI en versículo 15, y que desde las niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hasta ahí es bastante parecido. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es igual. Desde la niñez, ¿qué quiere decir? Que Timoteo desde su más tierna infancia tuvo una madre que se llamó Eunice y tuvo una abuela que se llamó Loida. Ellas dos lo instruyeron a Timoteo y le leyeron las Sagradas Escrituras. No le leían ni la Pantera Rosa, no le leían los cuentitos que aparecen en YouTube, le leían las Escrituras. Y no porque no existiera la televisión ni porque no hubiera otra forma de entretenerse, sino que simplemente ellas sabían que lo podían hacer sabios para la salvación, como dice la Escritura aquí. De tal modo que al crecer Timoteo, como dice Proverbio 22:6, instruye al niño en su camino, hay que ver este versículo, instruye al niño en su camino, es bastante amplio, porque yo puedo instruir a un niño en su camino desde pequeño en varias cosas, en un camino torcido o en un camino derecho. En este caso, Timoteo fue instruido en las Sagradas Escrituras, así que fue instruido en la palabra de Dios. Y esto hizo que Timoteo estuviera preparado para que cuando Pablo le predicase el Evangelio, él respondiera afirmativamente y se convirtiera en un creyente y hiciera, la tarea que hizo de la mano de Pablo, que fue, entre otras cosas, ser pastor de la iglesia de Éfeso, uno de los pastores de la iglesia de Éfeso, y después siguió con el ministerio de Pablo trabajando con él. Dios le dio la fe, él creyó, se arrepintió y se convirtió a Cristo. ¿Por qué? Porque desde niño le habían predicado las Sagradas Escrituras, y por otra razón también muy importante, él así había sido elegido por Dios, como dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. Pero más allá, yo como no sé quién va a ser elegido y quién no va a ser elegido, yo desde niño, papás, desde niño, a mi hijo le debo enseñar las Sagradas Escrituras. Y no solo eso corresponde a los maestros de escuela bíblica de aquí, sino que en casa cada uno, cada papá, cada mamá debe leerle a su hijo las Sagradas Escrituras y debe referirlo siempre a las Sagradas Escrituras y debe hablarle siempre de Dios, lo que es agradable y lo que Dios detesta, para que él sepa dónde está fundamentado lo que es bueno y lo que es malo. Porque a un niño no puede decírsele esto es malo porque yo lo digo. Diferente es decirle esto es malo porque Dios dice que es malo, porque Dios no le agrada, y demostrarlo con las Escrituras, en la medida que el niño pueda llegar a entender. Hay dos puntos a resaltar en todo esto, que dice Pablo, para hacerte sabio para salvación. La sabiduría no se alcanza por tener mucho conocimiento. Se puede ser muy conocedor sobre muchos temas y no ser sabio, porque la sabiduría la da la forma en que enfocamos ese conocimiento. Y cuando yo enfoco ese conocimiento en Dios, ahí voy a ser sabio, porque la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová, el temor del Señor. Lo dice Proverbios 9:10, Salmo 110:10 y Proverbio 1:7 también. Los tres dicen lo mismo. En segundo lugar, ninguno quiere venir a Dios, sino cuando es guiado y regenerado por el Espíritu Santo de Dios, según el llamamiento de Dios a sus elegidos. Eso lo vemos en Romanos 8:30, por ejemplo. Timoteo sin duda era un elegido. Y yo, más allá de saber o querer saber si alguien es elegido o no, yo tengo que predicar la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se va a encargar de sacarlo o traerlo. Salieron de nosotros, dice Juan, porque no eran de nosotros. Entonces el que se aleja de la palabra de Dios y rechaza la palabra de Dios es porque no es de Dios. Pero nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer.
Toda la Escritura, dice Pablo, toda la Escritura, y acá se refiere al Antiguo y Nuevo Testamento. Pero tenemos que tener claro que en los tiempos de Timoteo, cuando Pablo escribía esto, existía nada más que el Antiguo Testamento, las Escrituras eran solo el Antiguo Testamento. Cuando Pedro escribe 2 de Pedro 1:21, que la profecía dice que es inspirada por Dios, se refiere al Antiguo Testamento y a la totalidad de las epístolas doctrinales del Nuevo Testamento, Pedro. ¿Por qué? Porque cuando Pedro escribe ya su primera epístola, Pablo había muerto. Entonces ya la escritura del Nuevo Testamento doctrinalmente ya estaba escrita. Acuérdense que las escrituras doctrinales son una cosa, los evangelios son otra cosa y el libro de Apocalipsis es otra cosa. Son 3 géneros literarios distintos. Los evangelios son biografías teológicas, o sea, biografías basadas en la persona de Jesucristo. Y las epístolas doctrinales son las 13 epístolas, o 14 si contamos Hebreos, que escribió Pablo. Yo no voy a afirmar esto de que Pablo escribió Hebreos, yo lo creo, pero después, bueno, eso es otro cantar. Pablo escribió 13 epístolas, después escribió Juan, después escribió Pedro, después escribió Jacobo, después escribió Judas. O sea, toda esa escritura es inspirada por Dios. Segunda de Pedro 3:15, 16 dice, y tened entendido, vamos a ver por qué Pablo lo que escribió es inspirado por Dios, es inspiración también divina. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Estoy leyendo segunda de Pedro 3:15, 16. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellos, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí Pedro, ¿qué está haciendo? Está poniendo las otras escrituras, o sea, el Antiguo Testamento, las palabras ya escritas del Antiguo Testamento a la misma altura que las palabras escritas por Pablo. O sea que Pablo escribió escritura inspirada por Dios. Al escribir Pedro las otras escrituras está plasmando una de las declaraciones más fuertes y contundentes que se hacen en la Biblia para afirmar que estos escritos de Pablo son escritos inspirados. El testimonio de Pedro es que Pablo escribió la palabra de Dios y no otra cosa. Pablo escribió la palabra de Dios. Y los falsos maestros, como siempre hacen, tuercen aquellos versículos que son difíciles de entender, que es lo que le decía al principio. Yo no puedo tomar un versículo, extraerlo de la Biblia y hacer con eso una doctrina propia, porque la Biblia está escrita dentro de un contexto. Si bien la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos, cada carta de la Biblia, cada libro de la Biblia fue escrito de principio a fin, se divide en versículos, en capítulos y versículos para tener una referencia más fácil de seguir, a dónde ir, en qué lugar se habla de tal cosa o de tal otra cosa, pero nada más. Los versículos son párrafos que uno puede extraer para hacer alguna exégesis, pero dentro de un contexto de 2 o 3 versículos anteriores, 2 o 3 versículos posteriores, y no solo aislados. Entonces, todos los versículos de la Biblia hay que estudiarlos en un contexto. A veces se necesita el contexto de todo lo que nosotros vemos en nuestra Reina Valera como un capítulo, por ejemplo, o a veces más. ¿Por qué? Porque nosotros venimos hablando de algo que la Reina Valera dice, acá termina este tema y empieza este otro, y no es así. Un
una figura de cómo se dividieron los versículos y los capítulos de la Biblia. Dice que fue un escriba que iba montado en un burro y cada vez que el burro saltaba, tildaba así y separaba los versículos y separaba los capítulos. Entonces, eso es un chascarrillo, digamos, pero no está precisamente dividida la Biblia, no es que empiece un capítulo y termine otro y cambia de tema totalmente. La Biblia sigue hablando del mismo tema y tal vez en algún momento cambie de dirección un poquito y después vuelva a retomar el tema. Cuando hablamos de justificación lo tenemos claro, justificación está tan amplio en la Biblia, tan amplio en todos los escritos de Pablo, que no podemos basarnos solamente en el capítulo 5, por ejemplo, de la carta a los Romanos, justificado pues por la fe, porque hay muchos versículos y muchos capítulos que hablan de la justificación, ya lo estamos viendo, lo estamos estudiando esto. De esta forma, el resultado final es que cada creyente es conformado según la perfección de las Sagradas Escrituras, siendo así totalmente preparado, como dice Pablo, ¿para qué? Para toda buena obra, como dice Efesios 2:10, los caminos que Dios preparó de antemano para que andemos en ellos, pero siempre con la palabra de Dios como respaldo, como apoyo, como guía. El segundo versículo que cita la declaración de fe es Isaías 8:20. Y acá lo voy a leer en la versión Reina Valera y la paráfrasis de la NTV. Reina Valera dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeran conforme a esto es porque no les ha amanecido. Este fue el grito de guerra de Lutero. Lutero decía a la ley y al testimonio, o sea, a la palabra de Dios. Por eso nuestra declaración de fe y nuestra declaración de fe reformada dice primero sola escritura, la autoritativa sola escritura. La NTV dice del mismo versículo 20, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. O sea, nos abre un poquito más el panorama explicando lo que quiere decir a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, o sea, los que se oponen. Ahora, este versículo, como yo les decía, hay que ponerlo en contexto, porque si no es un pretexto solamente. Y el versículo de Isaías es un fuerte alegato apologético, muy fuerte alegato apologético referido al contexto de quienes buscan el consejo en opiniones que son contrarias o muy diferentes a lo que Dios dice, que no son pocos. Estos falsos maestros se basan en eso, en buscar opiniones, y en este caso, en el caso de Isaías, se refería a quienes buscaban el consejo en adivinos y hasta consultando a los muertos. Lo pueden leer, si leen todo el capítulo 8 de Isaías se van a dar cuenta. Isaías escribe no escribe el capítulo 8, pero escribe este párrafo de su profecía hablando de la futura invasión que iba a ser de Asiria, donde iban a ser cautivos los judíos. Entonces, ellos inclusive consultaban a los muertos, como el caso de Saúl, cuando quería hablar con Samuel, que fue a consultar a una adivina. Por eso es que cobra especial importancia y relevancia el tener la ley de Dios por escrito. Eso ya se los nombré, el por qué Dios se revela después de hablar a través de los profetas por la palabra escrita, por su palabra escrita. ¿Por qué? Porque podemos leerla, meditarla y hasta discutirla, escudriñarla hasta el cansancio, porque está escrita y no va a cambiar, eso va a ser siempre igual, siempre así. Yo no les dije algo, pero si alguno tiene alguna pregunta sobre el tema que estamos hablando, me frena, me pregunta, no hay ningún problema, esto no es un monólogo. Yo les enseño, si nadie tiene dudas, mejor, pero si tienen dudas no se queden con la duda.
Otro versículo que cita aquí el tercero, Lucas 16, 29 al 31, que es sobre lo que nuestro hermano Eduardo predicó, la parábola del rico y Lázaro, o el relato del rico y Lázaro, porque una parábola no nombra a las personas por su nombre. Puede ser un relato, puede ser una parábola, está ahí en la indecisión. El versículo 29 dice: y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, el rico: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aquí notamos que la parábola, que repito, nuestro pastor Eduardo predicó el pasado domingo, una referencia muy directa y muy clara que hace hincapié en que el incrédulo, presten atención a esto, el incrédulo siempre será incrédulo, siempre será incrédulo. El incrédulo siempre será incrédulo. No alguien que duda es diferente, pero el incrédulo siempre será incrédulo, aunque alguno se levantare de los muertos o de sus muertos. ¿Por qué? Porque Jesucristo se levantó de los muertos, se apareció a Pedro, a más de 500 hermanos a la vez, y anduvo 40 días sobre esta tierra antes de ascender a su trono. Igual todos negaron la resurrección de Jesús. Nadie quiso creer. Cuando Jesús resucita a Lázaro, ¿qué pasa? Lo querían matar a Lázaro. ¿Por qué? Porque Lázaro era una evidencia patente, una evidencia andante y viva de que Jesucristo era Dios, porque solo Dios puede resucitar un muerto, nadie más. A Jesús lo negaron como Dios, negaron su resurrección, negaron la resurrección de Lázaro, y a Lázaro lo querían matar. Lázaro iba a morir de todas maneras, pero lo querían matar porque el que no quiere creer, por más que tenga la evidencia delante de las narices, no la va a aceptar. Entonces, la verdad no es que no se pueda creer, sino que no se puede aceptar. No se puede aceptar, porque yo creo que la realidad es esa, pero no la acepto. Es así de claro, así de duro. Primera a los Corintios 15, 5 y 9, habla de Pablo, cuando Jesucristo se presentó a él como último apóstol, cuando ya había pasado mucho tiempo desde que el último apóstol había sido nombrado, que fue Matías, que fue nombrado por hombres, no fue nombrado por el Señor, por eso que el ministerio de Matías se diluyó rápidamente. Matías no se nombra más en las Escrituras, pero fue nombrado Pablo por el mismo Señor Jesucristo. Entonces ahí Pablo toma autoridad como apóstol. Después, posteriormente, bueno, ustedes pueden estudiar la historia de Pablo, que fue instruido por el mismo Señor Jesucristo durante 3 años, igual que fueron los apóstoles instruidos, pero de una manera muy especial, que no gozaron ni siquiera los mismos apóstoles de esa forma de enseñanza que fue sometido Pablo. Entonces, el testimonio apostólico, un poco reforzado por lo que dice Isaías respecto de la ley, el testimonio es el cimiento sobre el cual nuestra iglesia se levanta, que es el testimonio de los apóstoles y profetas. En este caso, los apóstoles no como personas de ellos mismos, como personas, sino por las enseñanzas que impartían, que fueron las que recibieron de Jesucristo. Eso que quede claro. Yo no voy a afirmar, como afirma la Iglesia de Roma, que Pedro fue el primer papa y que sobre la persona de Pedro, y fijo todo sobre la persona, porque la Escritura no me enseña a enfocarme en las personas,
sino en la palabra de Dios, porque yo me tengo que enfocar en Dios, enfocar en Jesucristo, en sus enseñanzas y no en las enseñanzas de la persona. Está bien, las personas lo dejaron por escrito, en este caso los apóstoles, cuando escriben todo el Antiguo Testamento, escriben inspirados por el Espíritu Santo. Y yo creo porque eso es inspiración del Espíritu Santo de Dios, no porque lo digan los apóstoles, no porque lo diga Pablo, no porque lo diga Cefas, no porque lo diga Apolos, como está en primera carta a los Corintios. Yo no puedo ser fanático de las personas, sino de la Escritura inspirada por Dios. Perdone que lo repita tanto, pero es algo que tenemos que tener bien claro, bien claro. Después continúa Efesios 2:20 y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Este es el cuarto alegato, la cuarta referencia bíblica. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La principal piedra del ángulo sobre el cual se apoya la iglesia es conformada, es ordenada y es dirigida, es nuestro Señor Jesucristo. En Juan, la palabra de Dios en Juan 5:37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habréis visto su aspecto. Y el 39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. A través de Jesucristo nosotros nos edificamos, no a través de palabras de hombres, no a través de medias verdades, sino de la verdad misma que es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. La principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. El domingo pasado hablé sobre esto, que es una de las manifestaciones, de las últimas manifestaciones de Dios, la cuarta para ser más preciso, en que Dios se comunica con nosotros, manifiesta su verdad hacia nosotros, la iglesia, que es la persona de Jesucristo, sobre lo cual nosotros nos guiamos, sobre lo cual nosotros adoramos, y el objeto de toda nuestra fe es Jesucristo, Dios Hijo. Es quien en su persona, tanto como en sus palabras, tiene el papel de comunicarnos y expresarnos la voluntad de Dios. Aquí Pablo ratifica lo que en la carta a los Efesios afirma, que únicamente nuestro Señor Jesucristo es la piedra angular, esa que rechazaron los edificadores, los fariseos, los judíos, el judaísmo. Eso que rechazaron ellos es lo que para nosotros es el fundamento. La piedra angular era la que le daba el orden al edificio, la que cuadraba el edificio y sobre la cual el edificio salía derecho, se edificaba derecho. Nuestra iglesia está edificada sobre el fundamento que es Jesucristo, nuestra piedra angular es Jesucristo, y el único motivo de nuestra adoración y nuestra fe es Jesucristo. No hay nada que dé simetría al edificio que es la iglesia, sino Jesucristo mismo. Ahora, estas son del primer punto, los primeros 4 versículos, que dice que las Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Si alguno tiene una duda, quiere preguntar algo, si no pasamos al segundo subpunto, que dice que aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para salvación. Yo rápidamente esto lo voy a tomar como una introducción a lo que vamos a desarrollar el domingo que viene, porque es un poquito largo. ¿Por qué
la creación misma de Dios no es suficiente para que yo pueda creer y salvarme, ser salvo. ¿Por qué les parece a ustedes que esto no es así? Si yo puedo ver todas las maravillas de Dios, puedo ver el poder de Dios, puedo ver que Dios existe y puedo hasta adorar a Dios a través de la creación. Es simplemente porque la salvación se logra arrepintiéndome, considerándome pecador ante Dios, considerándome un deudor tremendo delante de Dios, y la única forma de salvarme es arrepintiéndome y confiando, poniendo toda mi fe en la obra de Cristo en sustitución a mi pecado, a mi mala forma de vivir, a todo lo que soy. Jesucristo lavó todos mis pecados con su sangre en la cruz, y si yo no me apego a eso, que el justo murió por los injustos, que el que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos justicia de Dios en Él, fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Si no creo en eso, no puedo ser salvo. Entonces, la creación y todas las maravillas de la naturaleza y todo lo que yo pueda ver y admirar, si me pongo a escudriñar el universo y la astronomía y todo eso, no son suficientes para que yo pueda llegar a la salvación, porque la salvación es únicamente a través de Jesucristo. Sí puedo tener una aproximación para decir, yo creo en Dios porque alguien tuvo que haber creado esto, y no ser como los incas o los mayas que adoraban al sol, por ejemplo. O sea, el que adora a lo creado y no al creador está en un error tremendo, está negando a Dios. En cambio, yo puedo adorar a Dios, puedo llegar hasta ahí, hasta adorar a Dios, porque puedo decir, alguien ha hecho esto. Yo mirando una simple flor me puedo dar cuenta que hay un diseño, que esto no fue creado por casualidad, ni fue producto de una explosión. Yo tengo un término para expresarme que no lo puedo expresar acá porque es algo mío, es una guarangada, pero una explosión no genera más que destrucción. Entonces, si yo espero que a través de miles de millones de años, esa explosión, que además surgió de la nada, cuando la nada es nada, no sé qué se puede esperar que salga de la nada, si no es nada, no hay nada. ¿La nada qué es? La ausencia de algo, de cualquier cosa, de lo más ínfimo que pueda ser. Entonces, de la nada no puede salir nada. El que dice que Stephen Hopkins es un genio, es un cráneo, es algo sobresaliente en sabiduría, yo lo miro nomás. Y para adentro me río, porque si alguien me dice que de la nada puede salir algo, y que de una explosión puede salir una simple flor, puede salir un organismo tan complicado como es el ser humano, que después de todos los miles de años que han pasado, que se empezó a conocer la medicina, todavía no se ha aprendido prácticamente nada acerca del ser humano. Yo no puedo esperar que eso sea producto de una evolución, sino de la creación de Dios. Entonces, todo lo que nosotros vemos apunta a un Dios creador, a un Dios diseñador, a un diseño. Esto es creacionismo, yo no voy a entrar en esto, pero es una partecita nada más. La luz de la naturaleza y las obras de la creación no nos pueden dejar a nosotros, no nos pueden llevar al camino de la salvación, sino a creer en Dios, sí. Que hay un Dios, sí. Pero esto no es suficiente para llegar a la salvación. En Romanos 1:19 al 21, la Reina Valera 60 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, toda la creación. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, que son su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas,
De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, como les decía, a través de la creación se puede conocer a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni tampoco le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El que niega la verdad entra a un terreno de oscuridad. A la ley y al testimonio habíamos leído, ¿verdad? Si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido, es porque todavía están en una tremenda oscuridad. Si yo no hago caso al testimonio de Dios, acuérdense que esto es palabra de Dios. Cualquier cosa que yo niegue, no crea o contradiga de la palabra de Dios, estoy desobedeciendo a Dios mismo, no estoy desobedeciendo una escritura, estoy desobedeciendo a Dios, porque esto es palabra de Dios. Dios en su soberanía ha plantado evidencia de su existencia en la misma naturaleza del hombre a través de la razón y la ley moral. El hombre tiene una moral que sabe lo que está bien y lo que está mal, porque Dios se lo puso. Dios nos puso a nosotros una moral, una conciencia que nos dice lo que está bien y lo que está mal sin que nosotros sepamos por definición qué es lo bueno y qué es lo malo. Nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos que mentir está mal, pero mentimos igual. Es nuestra naturaleza. Y así muchas cosas que hacemos que no son. Ahora, las cosas invisibles se refiere a una referencia específica a dos atributos. Por medio de las cosas hechas es una, por todo lo que nosotros podemos ver. Y lo que no podemos ver es su poder y su deidad, pero lo podemos apreciar, lo podemos sentir. Es una cuestión de simple lógica que el Creador, que con solo su palabra ha hecho todo lo que existe, sustenta todo el tiempo su creación. Eso es una verdad innegable, porque si Dios no sustentara su creación, nosotros no estaríamos vivos. ¿Por qué vive una planta? ¿Por qué vive una persona? ¿Por qué vive? ¿Por qué envejece? ¿Por qué muere? Todo eso, la única explicación la tiene la palabra de Dios. No lo tiene la medicina, no lo tiene la ciencia en ninguno de sus aspectos. Porque una planta vive porque Dios quiere que viva. Pero cuando Dios no quiere que ya viva, como la higuera, se seca. Entonces, Dios sustenta todo con el poder de su palabra. Hasta aquí vamos a llegar para no entrar ya en un terreno donde van a quedar las cosas por la mitad. La conclusión de hoy es que, ¿cuál les parece que es la conclusión de hoy? Yo diría que la conclusión de hoy tiene que ser, por necesidad, que esto que tenemos nosotros aquí es lo más preciado que podemos tener, porque es la Escritura inspirada por Dios. Esto no contiene la palabra de Dios, esto es la palabra de Dios. Jesucristo dijo, ni un tilde ni una jota pasarán. Ni un tilde ni una jota. Un tilde y una jota son las expresiones más pequeñas gramaticalmente que se aplican a los originales hebreos y hasta el griego también. Ese es el valor de la palabra de Dios. Ni una jota ni una tilde, ni ninguna coma en nuestra gramática latina, ni una coma pasará, ni un acento va a pasar sin que todo lo que Jesucristo dijo que se iba a cumplir, la profecía, se cumpla. Así que, hermanos, esto que tenemos acá no es un simple libro. Esto que tenemos acá es Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Y la respuesta que demos a cada una de las palabras de Dios que Él nos dice, cada uno de los mandatos, cada uno de los consejos, si lo desobedecemos, nos va a ir muy mal. Dios no nos va a dirigir la vida. Dios no nos va a hacer que hagamos lo que nosotros no queremos.
Dios puede inclinar nuestro corazón, puede manejar nuestra voluntad como Él quiera, pero Él lo hace siempre cuando hay un propósito. Pero en la mayoría de las personas, por más creyentes que seamos, nosotros podemos hacer nuestra voluntad. Hoy tenemos el libre albedrío que Dios nos devolvió al creer en Él, que es el que tuvo Adán, que puede elegir lo bueno y puede elegir lo malo. Cuando éramos inconversos podíamos hacer únicamente lo malo porque estábamos esclavizados por nuestra naturaleza. Hoy tenemos una nueva naturaleza que nos lleva a poder obedecer a Dios. Entonces hagámoslo, porque es para que nos vaya bien, dice la Escritura, para que nos vaya bien. No es para... Nosotros queremos agradar a Dios, tenemos muchas maneras de agradar a Dios, pero la primera y la mayor es obedeciendo su palabra, guardando su palabra. Amén.